A ver, uno de los grandes temas, aparte del proceso parlamentario que se viene ahora, es, nos gustaría detenernos también en cuáles son algunos de los temas de aplicación inmediata con esta reforma y todo. Y en el cómo, porque Y en el cómo. la semana pasada, y también se lo va a preguntar, ¿no? Pero la semana pasada, Iván Posada, dijo que el presidente se equivocó en la manera que tuvo de negociar con Cabildo Abierto. Quiero saber cómo lo vio ahora también con los colorados y cómo se termina de cerrar también este círculo. A ver, lo primero, digo, es que ayer logramos cumplir un objetivo que era muy importante. Nosotros teníamos un trabajo muy adelantado en la medida que las sucesivas prórrogas ya habíamos presentado la gran mayoría de los artículos que iban a sufrir modificaciones. Digo esto porque todos los partidos, también el Frente Amplio, contaron con todos los elementos, salvo lo que había ingresado la noche anterior, la noche del día miércoles, con los últimos cambios en función de las propuestas que había realizado el Partido Colorado. Ciertamente yo creo que se cumple un objetivo muy importante. Esta reforma especialmente tendría como objetivo poner un tope a lo que son las transferencias a la seguridad social en el futuro. Para nosotros, en una mirada de largo plazo, el problema central que tiene nuestro país está concentrado en la pobreza, en la niñez y la adolescencia, y por ende es fundamental darle certidumbre al uso de los recursos en materia de transferencia a la seguridad social. Porque usted parte de la base de que al tener que transferir menos recursos a la seguridad social, habrá más dinero para otros sectores de la sociedad. Uruguay Ese tiene, es el análisis. Exactamente. Uruguay tiene un imperativo ético en la medida que la pobreza a nivel de niñez y adolescencia está en el orden del 15 al 17%. Y esto se ha mantenido prácticamente inalterable en los últimos años. Pero por el otro lado, cuando uno mira la pobreza a nivel de los adultos mayores, está en el orden del 2%. Es decir, las personas de más de 65 años, de acuerdo a los últimos datos que ha establecido el Instituto Nacional de Estadística, de acuerdo a la encuesta continua de hogares, sitúa la pobreza en personas mayores de 65 años en un 2%. O sea, ahí tenemos claramente la definición de un problema que implica que nosotros tenemos que poner tope a las transferencias a la seguridad social, por un lado, para poder tener recursos suficientes para atender el tema de la pobreza infantil y adolescente. Pero ese número bajo de pobreza en adultos mayores no quiere decir que las jubilaciones sean suficientes tampoco. Bueno, pero lo que sí demuestra es que el sistema de cobertura social que tiene el Uruguay es realmente efectivo. Porque si la pobreza a nivel general está en el orden del 9%, sí, y a nivel de adultos mayores de 65 años solamente en el 2%, y se ha mantenido incluso en el momento de la pandemia, que es cuando se dio un crecimiento importante a nivel de la pobreza en el país, pero también a nivel de la pobreza de la niñez y adolescencia, la variación a nivel de los adultos mayores de 65 años fue de un 0,3%. O sea que eso estamos claramente frente a la realidad. Tú me preguntabas sobre este proceso de negociación. Yo creo que ciertamente el presidente de la República lo que hizo fue privilegiar, y en eso estuvimos todos de acuerdo, y estuvimos en permanente consulta, porque esto parece que se dio a conocer como que había sido una negociación del presidente de la República. El secreto. Como con Cabildo Abierto, cuando en realidad estuvo en permanente contacto tanto con Pablo Mieres como con el doctor Julio María Sanguinetti, y se llegó a una definición que fue conjunta, es decir, en el sentido de, bueno, privilegiar lo que era la aprobación de este proyecto de ley, porque entendemos que aún con estos cambios cumple con los objetivos que nos habíamos planteado. Diputado, algunos miembros de la coalición de gobierno han admitido que que estuvo en riesgo la coalición, durante este proceso de negociación. ¿Usted lo vivió así? Sí, lo viví así. ¿Se pudo haber quebrado? Comparto de que hubo un momento donde claramente el dato de la realidad es que las confianzas se erosionaron. ¿Cuál fue el momento cuando Cabildo se despegó? Porque, digo, a la instancia de la Cámara de Diputados hay que recordar todo este proceso.
Un proceso donde a través de la ley de urgente consideración se nombra un comité de expertos donde trabajan todos los partidos políticos, las organizaciones sociales, el PCNT, los representantes de los jubilados. Luego, un proceso donde se formula un anteproyecto que se da a conocer a todos los partidos políticos. Allí se abre una instancia de aportes, particularmente a nivel de los partidos de la coalición, que fue lo que decidimos, digamos, impulsar este proyecto. Y tenemos una instancia de intercambio en varias reuniones donde llegamos a un proyecto de acuerdo. Ese acuerdo se sella, digamos, el 17 de octubre del año pasado, que es cuando se envía el proyecto al Parlamento y, consecuentemente, ese acuerdo tenía que ser respetado. Lamentablemente, bueno, se siguieron insistiendo con algunos planteos que ya habían sido desechados y eso, de alguna manera, puso en tensión a la coalición de gobierno, pero que yo creo, con la actitud que tuvo especialmente todos los partidos integrantes de la coalición, al fin de cuentas, en el día de ayer logramos votar y ese me parece que es el dato relevante desde el punto de vista político. Pero fue un proceso medio turbulento. Ayer aquí en Buen Día le preguntábamos esto mismo al senador Gandini y nos dijo, la diferencia es que el Partido Nacional tuvo perfil bajo y los otros salieron como a decir públicamente sus malestar, o sea, entre Partido Colorado y Cabildo Abierto. ¿Tendría que haber sido todo más perfil bajo o está bien que nos enteremos sobre estas diferencias? Mire, yo creo que en realidad lo que se debió haber pasado es que los acuerdos del 17 de octubre se debieron haber cumplido y si se cumplían los acuerdos del 17 de octubre del año pasado no hubiéramos tenido estos problemas. ¿Quién incumplió acuerdos? Bueno, indudablemente que el incumplimiento fue por el lado de Cabildo Abierto, pero reitero, pasamos raya, el presidente de la República en consulta tomó una decisión que fue de privilegiar el apoyo y la aprobación de esta reforma de la seguridad social y me parece que a esta altura todos los partidos políticos integrantes de la coalición estamos conformes con en definitiva lo que es el producto final. Está bien, pero si yo mirando tengo para adelante. No, pero claro, si yo tengo un amigo que me hace una jugada una vez, a la próxima vez que vaya a hacer algo voy a desconfiar un poco. Porque no cumplió con su palabra la primera vez que estuvimos charlando. ¿Me explico? O sea, mirando para adelante. Es así, hay una erosión de la confianza, eso no lo podemos desconocer, pero al final de cuentas uno lo que valora es que esta reforma que consideramos sustancial para el interés de nuestro país y de nuestra gente va a estar siendo aprobada entre lunes y martes de la semana que viene a nivel del Poder Legislativo. Es más importante el todo. Es más importante no perder de vista cuáles son los objetivos de largo plazo. Claro. Y eso me parece que fue gracias, entre otras cosas, a que la visión como gobernante del presidente de la República terminó, digamos, salvando, entre otras cosas, esta reforma. Vamos con otro asunto, diputado, que ha estado en los primeros planos noticiosos también, la corresponsabilidad de crianza, ¿no? ¿Cómo se ha posicionado usted, el partido? Lo primero que hay que decir es que la corresponsabilidad de la crianza es un principio general que está ya establecido en el artículo 14 del Código de la Niñez y Adolescencia que nos rige desde el año 2004. Los problemas que nosotros compartimos se han generado en materia de tenencia y demás no surgen de la aplicación del Código de la Niñez y Adolescencia, surgen de los cambios que se realizaron en la Ley de Violencia de Género, es decir, la Ley 19.580, que se aprueba en el año 2017, que cuando se discutió esta ley, y está en las actas parlamentarias, nosotros señalamos que en la parte procesal y penal tenía, y así lo habían señalado especialistas en derecho, problemas de afectación de las garantías establecidas a nivel constitucional en un Estado de Derecho. Y eso es lo que efectivamente se ha venido verificando. Por tanto, desde el punto de vista del Partido Independiente, lo que nosotros creemos es que las modificaciones se deben realizar en la Ley de Violencia de Género, en la parte procesal y penal. La otra parte la suscribimos todos los partidos políticos, pero la parte procesal y penal arrastra esos problemas y, consecuentemente, en lugar de tratar de mitigar el daño, o el mejor dicho, los problemas, las distorsiones generadas por esa ley
en el Código de la Niñez y Adolescencia lo que teníamos que hacer era modificar la parte procesal y penal de la Ley 19.580. Eso Bueno, no pero ocurrió. eso no pasó, claro. Nosotros creemos que hay un problema de enfoque en quienes promovieron estos cambios a nivel del Código de la Niñez y Adolescencia, cuando el problema, o sea, que genera las distorsiones en la aplicación del principio de la corresponsabilidad de la crianza, va a seguir estando, porque las dificultades que se plantean desde el punto de vista procesal y penal en la Ley de Violencia de Género quedaron inalterables. ¿Y es una señal que haya una lista interminable de colectivos, organizaciones que están en contra? O sea... Bueno, porque en definitiva lo que se cuestiona son estas modificaciones que se realizan a nivel del Código de la Niñez y Adolescencia. Yo creo que en realidad el Código está bien, no necesitaba ningún tipo de modificaciones. Los cambios sí debiéramos habernos concentrado en donde justamente cuando se dio la discusión en la Cámara de Diputados, bueno, habíamos señalado que se iban a dar afectaciones de la garantía. Hay que recordar además que en la Cámara de Diputados esta ley, la ley 19.580, tuvo un trámite express. Sí. Ingresó el 5 de diciembre del 2017 y se aprobó, entró a sala ya el 12 y el 13 estaba aprobada. Es decir, que tuvo desde nuestro punto de vista una pésima discusión a nivel legislativo, al grado tal que ninguna de las comisiones especializadas en materia de derecho, las comisiones de Constitución y Código, ni del Senado de la República, ni de la Cámara de Diputados participaron en ese proceso. Y eso yo creo que es digamos, como consecuencia tiene las falencias que anotábamos recientemente. Claro. Y esto de ser ley, hay algunos que piensan en la eventualidad de recurrir. ¿Cómo ve toda esa situación? Yo creo que, el problema es que se pueden enmendar esos aspectos que usted manejaba como que son riesgosos, porque en definitiva estamos hablando de los niños y de las niñas, ¿no? Exacto, y de exacto. Yo creo que ese es digamos, lo que debemos en cualquier cosa poner por encima de todo. Y es la lógica con la cual está redactado el Código de la Niñez y Adolescencia. Por eso, desde nuestro punto de vista, ahí no había que innovar. Donde había que realmente realizar cambios es donde se habían generado las distorsiones que creo que están a la vista. Bien. ¿Hablamos algo de política partidaria? ¿Le gusta a usted? ¿Qué le parece? La política ha sido mi vida. Bien. Y bueno, es el año que viene, ¿no? Son las internas, es un año electoral, pero el Partido Independiente tiene la particularidad de que no sé, creo yo, mirando hacia las internas como que... ¿qué es lo que esperan de una interna en el Partido Independiente? Bueno, ¿qué es lo que van? Porque creo que va a haber un candidato, un único candidato. Sí, seguramente. Para nosotros siempre decimos que la instancia de las internas es como cruzar el desierto, porque es muy difícil para un partido político que no tiene lucha interna a la hora de definir las candidaturas a la presidencia de la República, sortear todo un periodo donde mientras los otros partidos están en plena competencia, nosotros estamos en una situación interna absolutamente que no genera un atractivo, porque esa es la realidad. Claro. Y entonces, pero algo deben sacar en conclusión de esa carrera, ¿no? Bueno, obviamente que el Partido Independiente va a estar presente en esa instancia, tiene que cumplir, al igual que todos los partidos, con la instancia de las elecciones internas, pero para nosotros realmente la parte electoral comienza una vez que terminan esas elecciones internas. Bien. Y tienen que buscarle la vuelta para hacer ruido. Con alguna cosa, busquen la vuelta, claro. Y mirando hacia las nacionales, dejemos las internas, va a haber una coalición seguramente. A ver. O sea, de eso llegó, se instaló, no habrá dos grandes bloques. Nosotros creemos que claramente necesariamente debiera haber a nivel de la coalición por lo menos la definición de lineamientos generales desde el punto de vista programático
que vayan delimitando lo que son los planteos políticos y de gobierno de una futura coalición. Ajá. Eso nos parece que sería un paso que debiera darse. Vamos a ver si en definitiva todos los partidos integrantes hoy de la coalición de gobierno tenemos, digamos, el mismo espíritu a los efectos de, al margen de la competencia política que vamos a tener en octubre, bueno, tener algunos acuerdos básicos que nos proyecten hacia la instancia de noviembre. Antes de un eventual nuevo compromiso por el país o algo por el estilo. Exactamente, es decir, como un avance de lo que debieran ser los aspectos generales, los lineamientos generales de una propuesta de gobierno de cara al balotaje de noviembre del 2024. Bien, ahora para el ciudadano común y para uno también, a sindicar que van a tener que llegar a algún punto de entendimiento, de acuerdo, porque como que están marcadas, ¿no? Las dos grandes opciones o bloques en los que se va a poder optar en el país. Sí, me parece que ese es un dato de la realidad y es lo que de alguna manera las proyecciones que realizan las encuestas es lo que están mostrando, ¿verdad? Bien. Diputado, muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias a la ustedes por visita. invitarme, a pesar del inconveniente técnico. Sí, pero- le queríamos, era para sorprender. Una bienvenida Está bien, distinta. Una bienvenida, sí, una bienvenida distinta. Nunca pasó hoy nada más. No va a volver a pasar. No, nunca más. Muchas gracias. Buen fin de semana, Gracias a ustedes. descansen que han trabajado Mucho. mucho.